Tú en el año 97 te encontrabas este cómic encima de una colección que ya estaba avanzada, porque este es el número 65, y decías, ¿qué me estoy perdiendo? Decías, ¿qué me estoy perdiendo? Esa era exactamente la sensación que transmitían estas portadas. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo, en la cual voy a aprovechar miserablemente la excusa que me brinda la reciente aparición de la serie Sandman en Netflix, que parece ser que ha tenido una buena recepción, para ojear con vosotros este libro que tenéis delante, que se llama Dust Covers, la colección de portadas de Sandman, para entendernos, que recopila, como su propio nombre indica, las portadas de la serie homónima, ¿no? La serie del mismo nombre, que durante los años 90 se convirtió en uno de los cómics más importantes, sin duda alguna, y si estamos hablando a nivel de premios y de crítica, es el cómic más importante de los 90. Se publicó entre el 89 y el, creo recordar que el 97 o algo así que podemos decir que es el cómic de la década, y ya os digo, tuvo un éxito arrollador. Aquí en España fue muy difícil de leer, sobre todo porque hubo un cambio de editoriales. Primero lo publicaba la editorial 5, que resulta que quebró, y posteriormente quebró, no sé exactamente lo que pasó, pero bueno, la editorial desapareció. Y posteriormente la editorial Norma retomó la línea editorial general de todos los cómics de DC Comics y acabó de publicarla. Entonces, para los aficionados fue un tanto confuso, pero lo que sí que teníamos como constante, que es lo que este vídeo yo creo que vamos a insistir con él, fue el concepto gráfico. Esto no es un cómic, este libro que vamos a ojear, ¿de acuerdo? Este es un cómic, un libro, podemos decir, de artista, protagonizado obviamente por Dave McKean, que es el artista que se encargó de todas las portadas de la colección, haciendo un poco de hilo de continuidad en lo que fue la colección, porque no sé si la habéis leído. Si no la habéis leído, pues bueno, os lo explico un poco. La colección está formada por diferentes arcos argumentales. De hecho, podríamos decir que Sandman es una especie como de serie formada por pequeñas series. Entonces, cada pequeña serie o gran serie, bueno, cada serie que iba formando un episodio dentro de la historia solía ser dibujada por un artista distinto. Además, con estilos muy diferentes, cada uno muy a su aire, con ritmos narrativos distintos, personajes diferentes y demás. Es una serie que en ese aspecto sí que tiene mucha variedad y mucha originalidad en muchos aspectos, y algunos de esos dibujantes son muy buenos. Tenemos a Sam Kidd, por ejemplo, que fue el primer dibujante que lo dibujó, que ya veremos aquí sus obras y demás, pero lo que eso sí que genera es que sea una serie que a nivel de dibujo te dicen Sandman y tú dices Neil Gaiman, y no dices un dibujante. Sin embargo, sí que hay una constante, que es lo que estaba diciendo al principio, que es el concepto de que Dave McKean es quien le dio la línea gráfica, o por lo menos una idea gráfica general, desde el primer hasta el último número, a través de sus portadas. Y estas portadas podemos decir que sí que son realmente muy importantes, tanto en el cómic como en la ilustración, como en el arte popular de los 90, porque Dave McKean es un artista que fue subiendo peldaños, hasta superar las fronteras del cómic y convertirse en uno de los artistas referenciales de la década. Uno de los auténticos artistas noventeros, especialmente en la segunda mitad de los 90, que marcaban tendencia tanto a nivel de diseño gráfico como de ilustración. Pues Dave McKean, sin duda, un artista pues con un estilo, como vais a ver ahora, muy diferenciado, muy fácil de reconocer, y que experimentó a tope con las portadas de Sandman. Pues voy a ir enseñando algunas ya, y así dejo de hablar tanto. Bueno, aquí tenemos un pequeño cómic introductorio que nos muestra ya el estilo de este ilustrador, así mezclando collage, fotografía, dibujo. Claro, un uso de Photoshop que en aquel momento era revolucionario y totalmente novedoso, y que ahora lo vemos y claro, lo tenemos muy asumido. Todo esto lo tenemos muy asumido porque esta tecnología no es lo mismo en los 90 o finales de los 80 que ahora mismo, que es que con un teléfono móvil ya puedes hacer una barbaridad de cosas, o con una tablet ya puedes hacer esto directamente. En aquel momento era una locura el concepto de tener un escáner, tener un buen ordenador, tener el Photoshop o un buen software, después mandarlo a imprenta, imprimirlo con buena calidad. Aquello era una auténtica locura en la época, y estas ilustraciones y cómics se veían en esa época como algo rompedor, absolutamente rompedor. Lo cual ha hecho también que en muchos aspectos, pues bueno, haya cosas, no todas, pero haya cosas que no han envejecido de la mejor manera. Aquí tenemos al amigo Neil Gaiman,
un poquitín casi caricaturizado. Y bueno, un poco ya haciendo viaje en el tiempo, lo que se iba contando, también este dibujo es muy mítico, lo que se iba contando, esta estética, esto es totalmente de Martin Sandman. Además, esto es muy interesante verlo, porque es que, de verdad, que a mediados de los 90, esta estética es la estética. La estética absolutamente, el noventismo, especialmente si hablamos de rollo británico, publicado en Estados Unidos y demás, hubo un montonazo de artistas que después se influenciaron de este rollo y demás. Esto es, vamos, esta es la estética, que después se impuso en muchos otros medios, ¿eh? Bueno, como os iba diciendo antes, también este libro tiene un importante factor de viaje en el tiempo, porque claro, lógicamente aquí se van presentando cronológicamente portadas que se fueron publicando a lo largo de la década de los 90. Entonces, cualquiera que en aquella época se diera una vuelta por las librerías, mira, esta es la de Preludios Nocturnos, esta es la primera portada que más o menos muchos aficionados conocimos. Esta es la primera de, si no lo recuerdo mal, de la serie regular. Increíble, la verdad es que, a ver, ahora ya yo sé que el efecto del tiempo hace que se vea un poco pasado. Yo soy consciente de mi edad, soy consciente de que yo las nuevas y las viejas tendencias las tengo un poco ahí difuminadas, pero a mí me parece una portada que tiene pues no sé, un valor histórico, por así decirlo, increíble, ¿no? Bueno, lo que os iba diciendo antes, que me he perdido, no os voy a engañar, he perdido el hilo. Que esto es un poco también viaje en el tiempo, ¿no? Porque a medida que vayamos viendo estas ilustraciones, también vamos a ir viendo cómo progresaba la línea gráfica de Sandman, y al mismo tiempo también vamos a poder nos vamos a poder hacer a la idea de lo que era ser un aficionado de los cómics que se plantaba en la librería y se encontraba, imaginaos, de repente un cómic con esta portada. Aquí se ven muy fuertemente las influencias de artistas que lo habían petado en los 80, sobre todo y fundamentalmente Bill Sienkiewicz, ¿no? Casi de hecho, esta ilustración parece una especie como de versión británica de Sienkiewicz, que es un poco por donde iban los tiros. A Bill Sienkiewicz aquí le hemos visto, no os hagáis los despistados, aquí le hemos visto porque ya hemos comentado un cómic dibujado por él, Love and War, aquella historia con Kingpin y con Daredevil y tal. Si no lo habéis visto, echad un ojo a los vídeos del canal porque está. Y volveremos a ver más cómics suyos porque es un auténtico maestro, sobre todo un pionero de este rollo de mezclar pintura, collage, dibujo, ilustración. Vamos, realmente fue el que dio ese paso potente, ¿no? A partir de ahí muchos lo siguieron, entre ellos Dave McKean, que es el artista que estamos viendo ahora. Y como os iba diciendo, estas portadas tenían el poder de captar tu atención. Además están muy bien porque insinuaban un poco por dónde iban los tiros de las historias de Sandman. Sandman, bueno, no sé si habéis visto la serie, he leído el cómic. Sandman es el señor de los sueños, ¿no? Entonces a partir de ahí hace como una especie de mitología, Neil Gaiman, el guionista, que era una especie de mitología con una especie como de dioses, por así decirlo, que representan algunos de los factores fundamentales de la vida humana, ¿no? Pues el sueño, la muerte, el miedo, el deseo, no me acuerdo exactamente de memoria de todos, de memoria, locura, destrucción, que es uno que se pira por ahí de viaje, destino, no me acuerdo, pero este tipo de conceptos así tan poderosos, esos conceptos tan poderosos en la vida de los seres humanos, lo que hace el Gaiman es darles una encarnación y hace que se relacionen entre sí pues como una mitología, ¿no? Y a partir de ahí va desarrollando historias que fundamentalmente están protagonizadas por Sandman, el señor de los sueños. Entonces las portadas lo que hacía era, sobre todo, la gran función, el gran mérito, también la gran gracia, el talento de Dave McKean en las ilustraciones era no tanto mostrarte de qué iba el cómic, porque el cómic que tú te encontrabas al pasar la página estaba dibujado por otro dibujante y tú realmente de la portada no estabas sacando la historia. Lo que tú encontrabas ahí era un factor de interés, de decir, ¡buah! Con esta portada tan increíble, ¿qué me estoy perdiendo? Claro, y así durante muchos años. Y cuando ya era una colección que había venido avanzando durante años, durante meses, que tú mes tras mes ibas viendo los números, si tú no la estabas leyendo en ese momento, como es mi caso, por ejemplo, yo Sandman me la he leído, pero me la he leído muchos años después de que terminase de publicarse. Sí que leí alguna historia suelta, algún arco argumental y tal, y me gustaron mucho en su época, pero nunca leí la obra en su conjunto, nunca llegué a comprenderla. También porque, bueno, ya en algún otro vídeo seré más crítico con Sandman, porque yo soy de esos que piensa que la parte buena de Sandman está muy bien, pero no todo es
maravilloso y no es tampoco, a mí no me parece personalmente una obra de esas de tienes que leer antes de morir, Sandman, por ejemplo. Tal vez algunos de sus arcos argumentales sí, pero la obra en su conjunto para mí no, vamos, no sé si con eso me meteré mucho fangal, pero bueno, eso será para otro vídeo. Cuando hablemos de un cómic concreto o de alguna historia de Sandman lo hablamos. Pero lo que sí que tenía, el poder que tenían estas portadas, como os iba diciendo antes, era el factor del misterio. El factor de decir, ¿qué es esto? Porque no son escenas explícitas, sino que te encontrabas cosas ahí como mucho collage, el uso del fotomontaje. Aquí todavía son las primeras, que esta portada es del año 89. Seguimos en el año 89, que se nota un montón. Pero a medida que vayamos avanzando, voy a avanzar un... Mira, muerte. Esta es la primera aparición de muerte. Os he dicho que iba a avanzar un poco, pero es que me he encontrado con esto que es un factor importantísimo. Fijaos, ahora que se me ocurren dos cosas de culturales modernas que me llaman poderosamente la atención de esta imagen. Uno es el concepto de que se haya montado la polémica esta rara con que por lo visto, en lugar de hacer que Muerte sea una chica blanca, por lo visto es una chica, yo no he visto la serie, pero por lo visto es una chica afrodescendiente y tal, y al parecer se ha montado polémica por el tema de cambiar ahí los géneros y los colores de los personajes. A mí me parece una tontería, pero bueno, me hace gracia porque aquí, como veréis, pues en el original Muerte no es una chica afrodescendiente. Aquí tiene ese Ang. Esto en los años 90, amigos, en los años 90 hubo un rollo como de revival gótico, como un super revival gótico ahí que se acabó relacionándose mucho con escenas así como de metal oscurito y tal. Pues este símbolo, este collar que lleva aquí el personaje de Muerte, pendientes, collares, tatuajes, de todo. Esto era súper estrella. Otra cosa... Esta portada me gusta mucho, que conste con el paso del tiempo y comprendiéndola con el paso del tiempo, pero me gusta mucho. Otra cosa que se me ocurre es, recientemente también se ha puesto de moda por la serie de Stranger Things, la canción esta de, ¿cómo es? Running Up That Hill, ¿no? Se llama algo así, la de Kate Bush, que es así como ochentera, con ese rollo que se llevaba en los años 80, como de ensoñación, así como un rollo así muy ochentero. Esta imagen que estáis viendo encarna exactamente ese feeling, ese rollo. Esta es casi la época, no sé de qué año es la canción de Kate Bush, pero este es el rollo, este es totalmente el rollo estético, porque claro, Sandman cuando empieza es una serie que está muy influida por el rollo post-punk, el rollo este de The Cure, Joy Division, este tipo de bandas, que realmente es el rollo que le iba en el Gaiman, y que después la gracia que tuvo, o el morro que tuvo, fue de extender esta movida a los 90, empujar esta movida temática a los 90 cuando ya ese rollo estaba pasadísimo. Pero eso ya hablaremos en otra ocasión. Como os decía, voy a dar un paso, seguimos en los 90, voy a dar finales de los 80, quiero decir, voy a dar un salto para adelante, ¿vale? Porque si no el vídeo se nos va a estirar mucho. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Bueno, aquí seguimos viendo estas del 90, seguimos viendo prácticamente parece una ilustración de Bill Sienkiewicz. Quiero que os fijéis, os voy a pedir, ¿vale? Estos son deberes que os pido yo para que hagáis en casa. Esto es un vídeo interactivo. Quiero que os fijéis bien, ¿vale? En el modo que tiene Dave McKean de acabar estas ilustraciones cuando está todavía a finales de los 80 y principios de los 90, ¿vale? Vale, mete un poco de fotografía, algo de collage, pero cuando tiene que pinta, aquí se ve que utiliza más collage, vale. Pero cuando tiene que hacerte una ilustración más pintada, como es la que hemos visto antes de Calliope, pues te la hace y ahí te sigue recordando un montón a Dave McKean, como estamos viendo aquí. Quiero que recordéis el acabado que tienen estas primeras portadas, porque cuando veáis el acabado que tienen las últimas, que ya estaríamos hablando de la última mitad de los 90, veréis el salto creativo que da y lo vamos a relacionar con otras tendencias, ¿vale? Vamos a seguir mirando aquí. Este es el sueño de 100 gatos o de 1000 gatos o algo así. Que esta es una historia muy alucinada que crea de... No me acuerdo, me la he leído, no me acuerdo exactamente, pero sí que recuerdo que era como una especie de... que los gatos tenían conciencia y hacían una especie de conspiración en la cual se juntaban todos para dominar el mundo, para hacer una especie de revolución, y al final la revolución se echaba abajo por una tontería. Algo así era, no recuerdo. Como veréis, esta historia que os acabo de escribir, si la veis con esta portada, veréis que esto es como una insinuación. O sea, no es exactamente una narración de lo que va a pasar, ni una ilustración exacta, pero
sí que te muestra de una manera bastante sutil, ¿no? Por dónde van los tiros. Lo que tiene Sandman también, bueno, y aprovecho y sigo ojeando páginas con vosotros, es que es una serie, mira, a lo que me refería antes con los acabados todavía de principios de los 90, como os iba diciendo, es una serie que, eso sí que se lo tengo que conceder a Neil Gaiman, es una serie que cuando su ritmo, por así decirlo, no es constante. No es una serie que empieza, arranca, mantiene un ritmo y termina. No. Es una serie en la cual las partes que, digamos, hacen avanzar la trama principal y las historias que están por ahí vagando están bastante separadas. O sea, hay historias, por ejemplo, esta de los gatos. Esta historia del sueño de los gatos que os enseñaba antes la portada. Esta historia, por ejemplo, no es especialmente trascendente en el conjunto. Sin embargo, Neil Gaiman utiliza muy bien esa especie como de universo que crea en Sandman para contarte las historias que a él le apetece y extrañamente o brillantemente no hace que eso rompa el ritmo de la colección, sino que todo lo contrario, aceptas que va a haber historias que te van a llevar por sueños, básicamente, esa es un poco la idea, que te van a llevar por ensoñaciones, te van a llevar por ideas diferentes, y luego hay otras historias que sabes, otros arcos argumentales que sabes que te van a llevar a tope por el drama entre los personajes, pues yo que sé, las intrigas, las trampas, ese destino que parece constantemente que tiene que acabar sucediendo. Esto que estáis viendo en pantalla, amigos, esto es la mitad de los 90, sobre todo si hablamos de diseño británico. No podéis ni imaginaros, sobre todo los que no hayáis vivido esta vida, los que no hayáis vivido esta época. La cantidad de grupos, especialmente grupos de heavy metal, grupos de electrónica industrial oscurita, grupos de rollo postpunkero, grupos así de música que tenían exactamente esta estética en sus portadas. De hecho, el propio Dave McKean, no sé si en este libro habrá alguna portada, yo creo que no. El propio Dave McKean en esta época se forró a hacer portadas épicas, míticas, ya clásicas, de grupos de metal de la época. Fear Factory, Machine Head, se me ocurre también. No sé si grupos británicos tipo Napalm Death, se me ocurren. Vamos, hizo pero mogollón de portadas. Se hinchó a hacer portadas. Se me ocurre también James Murphy. A ver, me cuesta porque ha pasado mucho tiempo y cuesta, ¿eh? Pero vamos, Dave McKean era como el artista referencia. Todo el mundo quería estas tipografías, todo el mundo quería estos colores, todo el mundo quería estos estilillos medio góticos, medio cómic para sus diseños de música. Lo cual nos ayuda también mucho a entender la relevancia que tiene Sandman en la cultura popular. Sandman es un cómic que estéticamente influye mucho. Sobre todo eso, si hablamos de la parte casi más británica, entre americano y británica. Esta parte así más alternativa, pues más supuestamente intelectual, supuestamente artística, pues esa parte de Sandman fue súper influyente, fue tremendamente influyente. Aquí, por ejemplo, fijaos, igual me estoy columpiando, pero creo que esta historia tenía algún tipo de influencia africana o algo por el estilo, a pesar de que me encuentro letras chinas, lo cual me da a entender que me estoy columpiando. Pero el cómo utiliza estos trazos tan básicos de McKean, juntándolo con toda esta textura y demás, le da un rollo muy potente, muy llamativo. Tú, claro, es lo que os decía. Imaginaos que llegáis a una librería de cómics y os encontráis un libro con esta portada. Pues como mínimo lo vais a ojear para ver si os interesa. Luego aquí también es dibujo puramente expresivo, puramente expresionista. Este estilo de dibujo, quedaos bien también con él, porque este estilo lo vamos a ver en un vídeo futuro, que no sé cuándo lo vamos a hacer, porque me costará bastante esfuerzo hacerlo, sobre un cómic que hizo bastante ambicioso Dave McKean, este artista, como autor completo, llamado Cages, Jaulas. Cages, no sé cómo, no sé cómo se pronuncia, ya me diréis vosotros cómo se pronuncia. Aquí lo llamamos Cages, Jaulas, que es un cómic que lo dibuja prácticamente entero con este estilo así de plumilla, tinta, blanco y negro poderoso. Y bueno, estéticamente es un cómic que está bastante bien. Aquí lo mismo, aquí abandona. Tenemos a un Dave McKean que abandona todos estos colores. Esta portada realmente tiene un rollo de bonito, hombre. Está un poco pasado, pero es bonito. Estos colores, este rollo del collage, del retoque. Y aquí lo que hace es atacarnos con puro y duro dibujo, ¿no? Sin artificios, sin efectos especiales, ni nada así.
Aquí lo mismo también, una ilustración además muy ochentero, una línea muy ochentera que podría haber encajado tranquilamente en un disco de New Wave, muy británico también, con estos contrastes, pero claro, con esto de McKean lo que nos está diciendo es que él va a hacer lo que le dé la gana. Que él en las portadas, este por ejemplo es exactamente el estilo gráfico del cómic que posteriormente él haría en solitario, de Jaulas, exactamente. No sé exactamente a qué pertenece esta portada, no lo pone por aquí además, a qué historia. Aquí ya volvemos al collage, esa mezcla de pintura, de escultura, de collage que lo iría llevando mucho más a lo bestia al final. Voy a avanzar porque se nos va a hacer el vídeo muy largo, una pena porque a mí realmente me gustaría poder ojear entero el libro con vosotros, pero quedaría un vídeo larguísimo. Un juego de ti. Esta es una de las historias, uno de los arcos argumentales que a mí me dejó alucinando en su momento. Uno de los que yo considero muy buenos, muy buenos. Personajes que se te quedan buenísimos, que es el fuerte posiblemente en el Gaiman. Como veréis, ya las portadas son totalmente experimentales. Este podría ser casi un cartel de cine de una película independiente de la época, muy noventero también, los colores súper intensos, la fotografía que se junta con este rollo así manual, que esto está como a medio camino entre el tipo de arte que se estaba exponiendo, en serio os lo digo, el tipo de arte que se estaba exponiendo en galerías en los 90, que se llevaba ese rollo, con el tipo de arte que se llevaba en el diseño gráfico, en la ilustración, de carteles de cine, de portadas de libros, de portadas de discos. O sea, era como justo al término medio. O sea, Sandman, su ventaja es que este concepto lo he repetido un montón en este vídeo, pero bueno, así lo insisto. Su punto fuerte es que consiguió algo que muy pocos cómics han conseguido, que es conseguir posicionarse en medio de muchas tendencias culturales. Hasta el punto de que no se le trataba únicamente como un cómic, sino que era parte de un poco del mood general, ¿no? A ver, ahora sí, vamos a meter un acelerón para poder ver un poco lo que sería la mirada de esta portada también, que épica. Claro, es que al final cada portada además tiene su historia detrás, por eso me está costando acelerar. Esta es una portada que ilustra una historia que también es muy buena, además está dibujada por Mike Allred, o sea que ya sabéis, si no le conocéis haremos un vídeo sobre él en algún momento, que trata sobre que nace un niño que es la encarnación del espíritu americano. Todo esto está escrito por un británico, y es una historia corta, bastante corta, y que curiosamente funciona increíblemente bien. Claro, esto en los 90, año 1993, a saber cómo sería recibido hoy. Es un cómic que yo creo que sería muy difícil de hacer tal como están las cosas. Vamos a avanzar, ahora sí, venga, hasta el último tramo. Hasta aquí, por ejemplo. ¿Os acordáis antes que os dije, fijaos en cómo está hecho la ilustración esta de principios de los 90? Esto ya hablamos del 94, mediados de los 90. Es decir, pasamos de... A ver si me encuentro la ilustración y así no perdemos demasiado tiempo. Pasamos de esto, texturas manuales, todo así muy ochentero, a esto, Photoshop radical. Colores absolutamente sintéticos, un rollo ahí de ordenador a lo bestia. Dave McKean cada vez dibuja menos. Fijaos que el tío cada vez es más collage, cada vez es más de componer a lo bestia, por así decirlo, cada vez dibuja menos. Aquí es menos ilustrador y mucho más diseñador realmente. O sea, mirad esta portada, realmente es una fotocomposición pura y dura. Aquí lo mismo, escultura, fotografía, Photoshop, un uso del Photoshop que vale, que yo sé que he visto en 2022 resulta un poco bruto, pero esto en su momento, en serio, tú esto lo veías en el año 94, pongamos que esto en España se publicó en el 96 o 97. Tú en el año 97 te encontrabas este cómic encima de una colección que ya estaba avanzada, porque este es el número 65. De una colección que ya llevaba 65 números, que la historia vete a saber ya por dónde se había ido. Y te encontrabas esta portada en la librería y decías, ¿qué me estoy perdiendo? Decías, ¿qué me estoy perdiendo? Esa era exactamente la sensación que transmitían estas portadas. Y para mí, vamos, uno de los puntos fuertes. Otra portada. Directamente el charco de sangre que forma la cara de Morfeo y demás. Así directamente, diseño gráfico puro y duro, Photoshop radical, cada vez menos dibujado, como veréis aquí también, cada vez menos dibujo, más diseño. Directamente Dave McKean no voy a decir se libera, pero se independiza un poco del tener que dibujar cosas, del concepto de ilustrador, y se lanza mucho al concepto de collage, al concepto de componer directamente con foto, o directamente meter fotos con texturas.
que es algo, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo en pantalla, esta estética en aquellos años 90 se explotó tanto que se pasó de moda. O sea, Dave McKean llegó a ser tan exitoso y llegó a tener tantos imitadores, y este tipo de tendencias además hay que sumarlas a que el acceso a esta tecnología se hizo tan sencillo. Todo el mundo empezaba a tener escáneres y a tener ordenadores y a tener ahí un Photoshop o un CorelDRAW o un software cualquiera que directamente te permitía hacer este tipo de texturas y acabados relativamente fácilmente, a pesar de que tener una cámara fotográfica y saber sacar fotos no era tan fácil. Pero directamente conseguir este tipo de resultados, entre comillas, empezó a ser tan fácil que se saturó el mercado, se saturó de ilustradores y de obras que presentaban este tipo de acabados, y cuando se pasó de moda a lo grande, totalmente a lo grande. Pero esto para que veáis un poco la evolución que hemos venido siguiendo desde las primeras ilustraciones, que eran más rollo ahí, como os decía, Kate Bush, New Wave, el rollo ahí nuevos románticos, post-punk y tal, a este rollo finales de los 90, muy exagerado, de disco de música electrónica industrial modernita con mucha producción. Se nota el salto estético y se nota esta progresión que tiene los años 90, cómo va cada vez pues mostrando las cosas de una manera distinta, ¿no? Esto ya es prácticamente el final. De hecho ya no sé si son portadas, esta siempre me gustó mucho. Esta ya no sé directamente si son portadas de Sandman, yo creo que no. O son portadas de especiales o de cosas así. Claro, aquí también ese rollo expresionista, también muy ahí, mezcla de influencias, ¿no? Lo mismo es Basquiat, que lo mismo es Sienkiewicz, que lo mismo es muchísima influencia de Ralph Steadman también, al cual he dejado marginado en esto, pero ya hablaremos de él, viendo algún cómic. Este rollo así como intimista, romántico, que es más o menos, como habréis visto a lo largo del libro, esta atmósfera así como intimista, romántica, simbólica, privada, poética y demás, es un poco una tónica general en Sandman. Esta ilustración se utilizó para una portada directamente de un grupo industrial, si mal no recuerdo. Normal, como veréis, se nota, ¿no? Que sirve para eso. Y aquí este tipo, como os decía, este tipo de estética mola mucho verlo así, porque es un viaje a una época muy concreta y a una estética que ya os digo, o sea, esto volvía loco a la gente. Esto, vamos, estas portadas, junto a las portadas de Glenn Fabry en Predicador, por ejemplo, eran portadas que cualquiera que entraba, tú veías un aficionado que entraba a comprar un cómic del X-Men a la librería, y ese aficionado forzosamente se paraba a mirar por lo menos la portada de Sandman de ese mes, porque era como lo más artístico y relativamente ambicioso que se estaba publicando en esa época, sin duda alguna. Y ya os digo, muy influencial, tuvo una influencia tremenda sobre artistas y aspirantes a ilustradores y demás. El problema es que cuando se pasó de moda, pues se pasó de moda a lo grande, y este rollo, pues de momento no parece que vaya a volver. No parece, pero bueno, con el diseño gráfico y con la ilustración nunca te puedes despistar. Igual pasado mañana empezamos a ver cómics que tienen este estilo. Nunca se sabe. Pero ya os digo, Dave McKean, Sandman una colección con sus altos y sus bajos, pero los altos son muy altos. Dave McKean, un artista importantísimo, que volveremos a hablar de él porque es un artista muy referencial, muy de su tiempo, muy de su época. Y bueno, este libro creo que fue editado aquí en España por Norma. Esta es la edición original americana, pero creo que fue editado aquí. Y aún así, estas portadas, a poco que veáis un tomo recopilatorio de Sandman o cualquier cosa, las veréis, porque ya os digo, es tan parte de la identidad de la historia como la propia historia. Qué bonito ha quedado eso. Amigos, espero que la hayáis disfrutado. Veremos más obras de Dave McKean. Hablaremos en algún otro momento de la serie de Sandman. Si habéis visto la serie de televisión, la serie de Netflix, si os ha gustado, ponedmelo. Si no os ha gustado, también. Igual que si este vídeo os ha gustado, si me he dejado algo por decir, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si se os ocurre alguna temática para un vídeo futuro, para lo que sea, decídmelo en comentarios. Y continuamos en un futuro con más vídeos, con más libros, con más cómics y con más de todo. Amigos, pasadlo bien. Un abrazo.